Powering heavy-duty electric trucks is pushing the limits of what's possible in engineering. David Lumbreras holds a PhD in electronic engineering from the Universitat Politécnica de Catalunya and is a lead researcher in the RODAS project, where researchers across Europe have developed solutions that redefine these limits. A specialist in high-performance power electronics, he's joined by RODAS coordinator Luis Romeral and other project team members to explain why RODAS matters and how its results can accelerate the decarbonization of heavy-duty road transport. Why RODAS? The challenges driving next-generation electric powertrains. El transporte por carretera supone prácticamente el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa, aún contando con el bajo porcentaje de camiones y autobuses, transporte pesado, que apenas alcanza el 15%, son responsables de una parte importante de estas emisiones, casi el 40%, y en particular de la mitad prácticamente de las emisiones de carbones, hollines y micropartículas, y de sustancias como los óxidos de nitrógeno, del NOx. Claro, eso es un problema porque, a pesar de su bajo número, son altamente contaminantes. Sin embargo, la electrificación de estos elementos, de estos automóviles, es muy complicada, especialmente en el caso del transporte por carretera, porque son necesarias altas potencias y, además, mantenerlas durante largas distancias. La autonomía debe ser muy larga. Por tanto, la electrificación de camiones y autobuses, especialmente camiones, es un reto importante, y aquí es donde entra el proyecto RODAS. La motivación fundamental de RODAS es contribuir al desarrollo de tecnologías que permitan obtener trenes de potencia, powertrains eléctricos, para el transporte por carretera, para el transporte pesado por carretera en largas distancias. Ese es el objetivo fundamental, o la intención, el ánimo del proyecto RODAS. Y sí que es cierto que, bueno, yo creo que en estos años desde que ha empezado el proyecto hasta la actualidad hemos visto un incremento en las calles de la sociedad también de vehículos eléctricos, pero sobre todo turismos o para uso particular o de empresas. Pero sí que es cierto que normalmente de camiones y de autobuses no se suelen ver muchos autobuses a gas y demás, pero sí que es cierto que parece ser que los camiones, a pesar de ser tan contaminantes, son una asignatura pendiente de toda la movilidad eléctrica. What makes RODAS different? Yo creo que lo que más distingue al proyecto RODAS, hay varias cosas, ¿no? Pero lo principal, el proyecto RODAS está muy enfocado, digamos, en el convertidor de potencia que va controlando al motor, que controla que es el motor del camión eléctrico. Y actualmente en movilidad eléctrica sí que se ven convertidores basados en nuevos semiconductores, particularmente en el carburo de silicio, pero no hay apenas convertidores híbridos que mezclan semiconductores, o no hay convertidores multinivel, o no hay convertidores con nitruro de galio. Y en el RODAS, la cosa principal, creo que lo distingue, es que mezclamos estos dos semiconductores de última generación, y además usamos una tipología de convertidor que no es comercial. Existe para otras aplicaciones, se ha usado mucho en convertidores de silicio, pero nunca se ha hecho para movilidad eléctrica ni mezclando semiconductores, y esto nos permite, pues, aprovechar estos nuevos materiales, sacarles más jugo, aprovechar sus características, ¿no? Su alta eficiencia y demás, y poder aplicarlos en este caso a la movilidad pesada. Cierto. Justamente el uso de estos dispositivos nos permite trabajar con altas tensiones en el bus de continua. El proyecto RODAS trabaja con tensiones de 1000 voltios en el bus de continua, que están por encima de las tecnologías actuales. Que son 800, ¿no? Que son 800 voltios, efectivamente. Por lo que conocemos, las casas comerciales están experimentando con tecnologías de bus de continua de 800 voltios, y los 1000 voltios será la siguiente etapa, y RODAS está ahí, trabajando con esta alta tensión en el bus. Para ello utiliza, como bien comentas, los dispositivos de banda ancha y configuraciones de convertidor de multinivel, en este caso un T-Type. Esa es una innovación importante del proyecto, además de, creo yo también, de tratar de la integración del convertidor con el resto del tren motriz. Porque si bien es cierto que para vehículos ligeros el conjunto motor, convertidor e incluso caja de cambios están integrados en un bloque mecánico único, en el caso del transporte pesado eso no es cierto, por las dificultades inherentes que tiene la potencia involucrada, ¿no? Entonces RODAS intenta desarrollar convertidores de alta potencia y, además, integrarlos en un Integrated Motor Drive, en un sistema integrado de tracción, que es también un avance sobre la tecnología actual de mercado. Sí, y además de todo esto, yo creo que es muy importante. Bueno, claro, es que no es solo el convertidor, es todo lo que lo rodea, lo que has dicho tú del Integrated Motor Drive, del IMD.
Porque claro, la disipación térmica de estos nuevos semiconductores es complicada, entonces también todo el sistema térmico que debe ser capaz de extraer la energía de distintos semiconductores pues es nuevo. Y particularmente, bueno, lo comentabas tú, ¿no? Que la movilidad eléctrica en vehículos pesados que es compleja, son altas potencias y demás. Y tenemos todo el tema en el RODAS bueno, se ha desarrollado el Digital Twin, un modelo en la nube, cogiendo datos del convertidor y demás. Y yo creo que eso permite ampliar la vida útil de los camiones eléctricos al final, de los camiones, ver temas de mantenimiento, detectar errores antes de que pasen y mejorar un poco toda esa movilidad. Cierto, sí, es un buen comentario. No solamente trabajamos con el convertidor de tren de potencia, sino también con tecnologías digitales de última generación para realizar la supervisión, el control y el mantenimiento del vehículo, que supone también la utilización de estas tecnologías, los gemelos digitales, inteligencia artificial, sistemas en nube, que complementan la operación del sistema motriz del camión. Eso también es parte del trabajo en el proyecto RODAS. Sí. Digital tools and predictive maintenance. Pero exactamente esas herramientas digitales, ¿no? ¿Qué decisiones concretas o qué funciones concretas pueden llegar a desempeñar? Esto es muy interesante lo que preguntas, David. Al final, lo que intentamos es utilizar esos datos para aportar valor tanto al usuario final como a posibles operarios que tengan que trabajar con el vehículo. En este sentido, pues tenemos unas herramientas de mantenimiento predictivo, que lo que hacemos es monitorizar pues algunos componentes, sobre todo en el proyecto nos hemos centrado en el motor, y monitorizar sus condiciones de trabajo, ver cómo se está comportando pues, a nivel de temperatura, de vibraciones, incluso de consumo eléctrico, de corrientes parasitarias, para poder detectar desviaciones o comportamientos anómalos que puedan indicar que próximamente pueda haber algún fallo. Claro. La idea aquí es detectarlo, sobre todo antes de que esos fallos pasen, para poder lanzar una pequeña alerta. En este caso, el gemelo digital hace una función un poco parecida, o una de sus funciones es un poco parecida. Gemelo digital, como sabes, en el marco del proyecto, se ha centrado en el comportamiento térmico de los principales subsistemas, del convertidor, de la caja de cambios y del motor. Y lo que nos permite hacer es, por un lado, prever qué comportamiento térmico van a tener estos componentes bajo determinadas circunstancias, pues en cargas muy altas de potencia o con temperaturas ambiente muy extremas. Pero además esto lo que nos permite es comparar el comportamiento ideal con el comportamiento ideal que está teniendo, con el comportamiento real, perdona. ¿Qué nos da esto? Pues esto nos indica que si hay una diferencia entre cómo se debería estar comportando el tren motor y cómo se están comportando en realidad, estas diferencias también nos pueden indicar pues, que ha habido una degradación, que hay algún problema, que hay algún sistema que no acaba de funcionar de forma correcta, y esto nos hace generar unas alarmas. Entonces, perdona que te interrumpa, estas herramientas que has comentado, tanto el Digital Twin como la monitorización, ¿no? Lo que nos permiten es, si no me equivoco, monitorizar el comportamiento del sistema de motor y convertidor y distintos elementos y detectar si hay algún fallo, pero también predecir, ¿no? Cómo se va a comportar el equipo en el futuro. Exacto, en el caso del gemelo digital, una de las funciones que podemos hacer es esta, es también introducir o realizar una pequeña simulación que en base a unas condiciones de contorno, pues temperatura ambiente, potencia, etcétera, y algunos parámetros más, nos va a decir cómo va a funcionar o cómo debería funcionar el tren motor, en este caso el componente que estemos buscando, la caja de cambios o el motor. Además, bueno, pues las alarmas que comentábamos que se generan antes, estas van a parar al sistema de soporte de la toma de decisiones, que es el que nos ayuda un poco a acabar de cerrar el círculo. Que en base a estas alarmas que recibe, lo que suministra al usuario es información sobre las posibles causas, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede estar causando ese problema y recomendaciones sobre cómo arreglarlo. Esto permite pues facilitar tanto el mantenimiento como la operativa del vehículo, y la idea es que no tengamos solo un sistema y que cuando intentar anticiparnos, por un lado, a los fallos que van a ocurrir, detectando estas desviaciones, estas pequeñas desviaciones o cambios respecto al funcionamiento inicial, y por otro lado, una vez que estos se detectan, pues poder interactuar con el usuario, darle recomendaciones y darle una serie de acciones a tomar, siempre para intentar prevenir que se produzcan fallos críticos, que den lugar pues eso, o a roturas en componentes o a pérdidas de servicio, que al final es lo que nos interesa, sobre todo en vehículos
bueno, pues de alta Claro. capacidad, ¿no? Cuando estamos hablando de camiones y de Claro. vehículos que son sobre todo Es profesionales. mucho mejor prevenir el fallo, ¿no? Y llevar el camión a reparar Exacto. que pase un accidente o un evento en carretera, Exacto, ¿no? Claro. poder hacer un mantenimiento de manera controlada, Sí. ¿no? Cuando toca y sin entrar en fallo de servicio y sobre todo lo que dices, preveyendo Sí. o intentando prevenir cualquier accidente, que sería muy peligroso. Wideband gap semiconductors, opportunities and engineering challenges. Entonces, es cierto, estamos utilizando semiconductores de banda ancha en el proyecto para aprovechar sus ventajas de tensión y de temperatura, pero ¿puedes comentarme con más detalle cómo estamos colocando estos semiconductores, cómo estamos procesando para incluirlos en el convertidor? A ver, claro, nosotros utilizamos dos semiconductores, el carburo de silicio y el nitruro de galio. Entonces, normalmente el carburo de silicio es un dispositivo que ya está ampliamente disponible comercialmente y te aguanta altas tensiones, altas corrientes, la disipación térmica es excelente, entonces en general por esa parte no hay problema. El problema viene por la otra parte, que es el nitruro de galio. El nitruro de galio es, como comentabas tú antes, es un dispositivo que las tensiones que aguanta son tensiones y corrientes mucho más reducidas y, bueno, pensábamos en el inicio del proyecto que la tecnología iba a evolucionar, pero no ha sido así. Entonces, es el cuello de botella del proyecto, es la parte más crítica, ¿no? Lo estamos colocando al final en una posición en el convertidor de potencia para que se minimice la tensión que pasa por él. En el caso del convertidor final, se tienen que poner varios de estos transistores, dispositivos en paralelo, también para distribuir la corriente y que no se quemen. Encima son unos dispositivos muy delicados, a la mínima se activan, tienes que tener el diseño del trazado de la PCB tiene que ser muy, muy preciso y la disipación térmica es complicada. Entonces, bueno, al final es un poco pues, ponerlos en una posición específica del convertidor donde puedan trabajar, adaptar también toda la arquitectura para distribuir corrientes y también, de nuevo, que puedan trabajar. Y además, claro, también es muy interesante porque en el marco del proyecto hemos visto que con esos semiconductores no llegábamos a potencia nominal. Entonces, al final, lo que se optó por hacer es, vale, cuando el camión vaya a bajas velocidades o necesite menos par, puede usar esos transistores y no hay ningún tipo de problema, pero quizás en algún momento en que necesite entregar más par y la potencia que se deba inyectar es mayor, pues esos transistores no se usan y se usa solo el carburo de silicio para, bueno, pues para poder trabajar bien con el convertidor. Sí, yo creo que ese resultado que comentas también es una buena aportación del proyecto porque nos ha permitido evaluar las prestaciones y el comportamiento de estos dispositivos de CAN en sistemas de alta potencia y encontrar sus limitaciones. Nuestras conclusiones pueden ser útiles para los futuros desarrollos considerando la tecnología actual y los futuros avances que pueda haber en la tecnología de semiconductores, pero efectivamente nos hemos visto limitados en la operación del convertidor debido a las limitaciones tecnológicas de estos componentes, lo cual es también una buena conclusión en el proyecto porque ayuda a definir, yo creo que un poco mejor, cuáles deben ser las líneas de trabajo y de investigación y desarrollo para los sistemas futuros de tracción eléctrica. Beyond the state of the art. Yo creo que el proyecto tiene cuatro innovaciones principales. Por un lado, el convertidor de potencia. Por otro lado, la integración del convertidor de potencia con el motor y todo el sistema del IMD. Luego tenemos el sistema de disipación térmica. Y luego toda la parte en la nube, ¿no? Todo el digital twin, toda la gestión de fallos y mantenimiento predictivo del convertidor. Por un lado, bueno, empezando por orden, ¿no? El convertidor, hemos desarrollado prototipos del convertidor de baja potencia y alta potencia, hemos aplicado aquí algoritmos de detección de fallos, modulaciones nuevas para mejorar la eficiencia, para reducir también el ruido electromagnético del convertidor, etcétera, etcétera, y creo que esos resultados han sido bastante satisfactorios. Sí que es verdad que hemos tenido alguna dificultad al aplicar esos resultados al convertidor final de alta potencia, porque, bueno, pues por componentes, por el hardware diferente y demás, no es una cosa directa, pero el trabajo está hecho. Luego tenemos el IMD, todo el sistema convertidor y motor, también es complejo, ¿no? Integra un motor existente, modifica también su forma, adapta al convertidor, adapta todo el sistema. Y bueno, al final aquí trabajando con los otros compañeros, pues creo que también lo hemos conseguido. Y luego que he dicho, sí, el sistema de disipación térmica, que creo que es bastante
bastante positivo, donde los compañeros han desarrollado los disipadores adaptados para trabajar con materiales muy diferentes y con distribuciones muy diferentes y que funcionan perfectamente. Y finalmente todo el tema de la nube, que yo creo que eso es bastante importante, muy positiva, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre...? Sí, bueno, yo diría que es verdad que en cuanto al convertidor hemos tenido problemas específicos en el desarrollo del mismo. Ya hemos comentado anteriormente que la ausencia de dispositivos de potencia, de transistores de altas prestaciones en los que confiábamos al principio no nos ha permitido compactar aún más el diseño del convertidor. Claro. Pero, sin embargo, en cuanto al IMD completo, hemos alcanzado en el proyecto los objetivos de densidad de potencia gravimétrica y volumétrica. Es un avance importante porque hemos conseguido un diseño compacto que alcanza los objetivos fijados en cuanto a peso y volumen. Eso es un buen avance también. Eso sí que es Significa cierto. que tanto el convertidor como el motor y la caja de cambios están bien integrados en el proyecto. Después, en particular, concretando un poco más en detalle lo que has comentado de los avances en el proyecto, yo destacaría, además de las modulaciones que resultan suficientemente novedosas como para habernos permitido incluso prescindir del convertidor de continua y continua, porque somos capaces de balancear la tensión de las baterías en sistemas de alta potencia. Es cierto, porque al principio es eso, teníamos un convertidor de DC-DC planeado en el proyecto para ir de la batería al convertidor y dijimos, vale, esto fuera, mejoramos la densidad de potencia y eso lo arreglamos con la modulación y es una cosa que hemos conseguido. Se ha conseguido balancear las baterías. Es un avance importante también, objeto también de publicaciones, hay que comentarlo también, ¿no? Porque es un avance científico. También, desde el punto de vista del desarrollo, toda la parte de herramientas digitales, es cierto que existen supervisores para operación de flotas y para operación de vehículos eléctricos, incluso para alquiler, para el car sharing, hay muchas aplicaciones en nube, pero nosotros hemos ido un poco más allá porque hemos construido modelos digitales de los componentes del powertrain, del motor, del convertidor, del gearbox, y con estos modelos digitales podemos establecer protocolos, de hecho se establecen en el proyecto, protocolos de supervisión, detección de fallos e incluso previsión de la vida útil remanente del conjunto del sistema. Y eso es un avance importante porque ha implicado también desarrollo de una red específica de sensores para medir todas estas variables y llevarlas a la nube. Y sí que es cierto que por ahora en la nube trabajamos con datos que hemos obtenido a nivel de laboratorio o de simulación, datos como ejemplo, ¿no?, de cómo debe funcionar todo el sistema. Sí que en un futuro yo creo que esta tecnología que hemos desarrollado es fácilmente escalable y utilizar datos reales de conducción, digamos, y con eso se podía tener una base de datos mucho más ancha y poder afinar más en esas predicciones, en el caso de una implementación comercial. Todas estas herramientas basadas en datos, en procesado de datos de inteligencia artificial, requieren un gran volumen de datos y en el proyecto los datos que disponemos son datos de simulación y datos de la plataforma experimental que también tenemos en marcha. Pero es cierto que no tenemos datos de uso normal, masivo del vehículo, pero no era tampoco el objetivo del proyecto. Nuestro objetivo era fijar un poco el marco de desarrollo de las tecnologías y eso se ha conseguido. Claro, al final la tecnología se ha hecho, la red de sensores se ha hecho y si eso algún día se llegara a implementar, o si se llega a implementar esto por alguna parte por algún socio del proyecto, sí que podría usar datos reales para la conducción usando el mismo modelo para afinarlo. From laboratory to real-world validation. Andrés, como responsable de la integración y todo del proyecto, particularmente del convertidor con el motor y demás, tú particularmente, ¿qué test has hecho aquí en la UPC para los prototipos de baja potencia? Y si crees que esos test son extrapolables al convertidor final del proyecto. Sí, bueno, aquí en la UPC lo que hemos realizado es todo lo que es la parte de control del motor. Ese es un motor de imanes permanentes y la idea de esto fue poder implementarlo en el inversor, en el control del inversor final y poder probarlo en IIT inicialmente y poder realmente controlar el motor y el gearbox y todos los dispositivos del IMD. Es decir, probaste aquí todo el algoritmo de control, ¿no?, con un motor que teníamos aquí, con un convertidor, y la idea es que eso lo apliquen luego los compañeros en el convertidor final que va integrado al camión. Sí, hemos diseñado a nivel de escala de laboratorio y esto es escalable al diseño final, al motor final, que es el motor de alta potencia con el inversor y todos los elementos de la IoT y es integrable en la plataforma final de sensores. Y claro, en cuanto al convertidor final, ¿no?, ya integrado, digamos, en el camión eléctrico ya para su validación final, entiendo que los test los hicieron nuestros compañeros de Bosmal en Polonia. Sí, estos test, lo que se busca con estos test es poder probar
que todos los prototipos, tanto el convertidor como el motor y el gearbox, todos los prototipos del powertrain, pueden operar en condiciones similares a las condiciones reales a las cuales va a estar sometido todo el powertrain, y en este caso a las condiciones del vehículo eléctrico, que es el camión eléctrico. Todas estas normativas están basadas en estándares industriales europeos y también especialmente en los estándares automotrices actuales. Y claro, porque no hay normas, ¿no?, actualmente para testear estos convertidores en camiones eléctricos. Entiendo que parte del trabajo que se hizo fue adaptar normativa existente para realizar esos tests, si no me equivoco. Sí, eso es cierto. Hay estándares que sí te permiten poder, a nivel industrial, por lo menos poder probar el convertidor y probar ciertos accionamientos, pero no hay una norma específica que te permita poder saber cuáles son los tests, por lo menos eléctricos, de seguridad, mecánicos y térmicos, que debe poder soportar un accionamiento integral que va a estar instalado en un vehículo eléctrico. Ese es parte del trabajo que ha hecho Bosmal, poder asesorarnos en toda la parte que ellos manejan, que es la parte de normativas industriales, para poder adaptarlas a la necesidad de nuestro prototipo. The long-term impact of Rodas on electric mobility. Entonces, David, como responsable directo de muchos de los resultados obtenidos en el proyecto, especialmente los relativos al convertidor y la modulación, y como supervisor del resto de resultados técnicos o tecnocientíficos del proyecto, ¿cuál crees que es el impacto de estas tecnologías para el diseño y manufactura actual de vehículos eléctricos y el previsible impacto en un futuro próximo? Yo creo que lo primero que vamos a... Es decir, el convertidor y todo el sistema que hemos desarrollado sí que se encuentra en una fase de prototipaje, pero sí que se podría, a la vista de los resultados, se podría empezar a plantear su industrialización, ¿no?, y su producción más en cadena. Pero creo que los fabricantes aún no van a adoptar las tecnologías del proyecto, al menos no todas, porque como hemos comentado antes, hay tecnologías que aún no están maduras del todo, ¿no?, como por ejemplo el nitro de galio. Entonces yo creo que lo que vamos a ver ya en los próximos años es un movimiento en la industria del automóvil, y vamos a empezar a ver sobre todo convertidores, bueno, parte de la tecnología del proyecto Rodas, ¿no? Particularmente creo que vamos a empezar a ver muchos más convertidores tipo T, particularmente convertidores basados únicamente en carburo de silicio. Creo que el GaN aún no lo vamos a ver hasta que la tecnología no mejore. Y sí que lo que podemos ver también es la adopción de ciertas partes del diseño del Rodas, ¿no? Por ejemplo, toda la integración con el IMD, el diseño modular. Creo que es una cosa que a los fabricantes les gusta bastante, ¿no?, porque al final es un ahorro de costes a largo plazo, tanto en reparación como también permite tener a los clientes mucho más satisfechos. También el testeo durante el diseño del convertidor y demás es mucho más fácil. Creo que todo eso se va a empezar a adoptar. Y luego toda la parte también de la nube, ¿no?, del Digital Twin, de implementar sistemas que puedan leer los datos a bordo y que puedan procesarlos luego. Pero yo diría que son básicamente esas tres cosas. Primero, un movimiento de los convertidores de potencia, van a pasar a ser de carburo de silicio y tipos T. El Digital Twin y todas las herramientas en la nube, y luego todo el parte de la modularidad del convertidor y del ecodiseño y reparabilidad, reciclabilidad, etcétera. No sé qué piensas tú como coordinador. Yo creo que efectivamente el proyecto no finaliza con tecnologías directamente transferibles a la industria, sino con aportación de información para la transferencia de esas tecnologías, que es algo ligeramente diferente. El proyecto informa, los resultados del proyecto informan claramente a la industria de cuáles son las limitaciones actuales en el uso de estas tecnologías, especialmente en las relativas a semiconductores, que necesitan todavía un salto tecnológico en la industria de semiconductores adicional para poder desarrollar los trenes de potencia híbridos a 1000 o más voltios, que es la tendencia. Pero el proyecto ya proporciona muchas informaciones acerca de cómo hay que hacer esta transición de la tecnología actual de 600 voltios a 800 voltios de uso continua y al futuro 1000 o 1200 voltios. El proyecto proporciona estructuras, información, discusión acerca de cómo implementar estas tecnologías, y eso es de utilidad, como ya nos ha dicho también algunos miembros del Steering Committee, ¿no? El Steering Committee del Industrial Advisory Board, ya nos han comentado también. Eso es interesante para la industria.
Otros conceptos desarrollados en el proyecto, especialmente por parte de las pequeñas y medianas empresas que participan, ya son directamente transferibles, como es, por ejemplo, toda la estructura de supervisión y de protocolos de mantenimiento en nube, específicamente desarrollados para trenes de tracción eléctrica, pueden formar parte de la cartera de oferta de soluciones tecnológicas de estas empresas que participan en el proyecto. Así que, en resumen, las grandes tecnologías del proyecto aportan los grandes resultados del proyecto aportan no tecnologías finales transferibles a la industria, pero sí mucha información acerca de cómo transferirlas y fijan de alguna manera también el camino de desarrollo que la industria debe seguir. Y en cuanto a detalles específicos del proyecto, los resultados específicos del proyecto, del sistema digital, del control de convertidores, de la modulación, esos resultados parciales sí que son directamente transferibles y probablemente serán aplicados, ya lo están siendo aplicados en muchas industrias a partir de las experiencias y los resultados que tiene el proyecto. Y confiamos en que así sea, además. Sí, eso es cierto, los resultados particulares sí que son cosas que ya se están viendo en industria, incluso en otras aplicaciones, pero la idea más general va a tardar quizás un poco. Sí, el proyecto no representa la solución final, por supuesto, no somos tan optimistas, de la electrificación del transporte pesado en largas distancias, pero contribuye al desarrollo de estas soluciones, yo creo que de una forma significativa. Y bueno, los resultados ahí están sobre la mesa y gran parte de la información del proyecto también es pública y las empresas interesadas, los desarrolladores, pueden acceder a esta información y pueden desarrollarla particularmente para sus propios intereses, sus propios objetivos, bien con nuevos consorcios, bien de forma directa trabajando con los partners individuales del proyecto. Roders in one word. Y tú, Luis, ¿cuáles crees que han sido los aspectos claves del proyecto, sí, para resumirlo? Yo creo que la palabra clave es la integración. El proyecto, alrededor de la integración de las tecnologías eléctricas, mecánicas y térmicas, hemos desarrollado los objetivos específicos del proyecto, a lo largo de todo el proyecto, relacionados, como ya hemos comentado anteriormente, con los convertidores, con los sistemas de disipación térmica, con los materiales térmicos también, con los sistemas digitales, con las nuevas tecnologías aplicadas digitales. Y yo diría que el resultado final del proyecto es mostrar a la sociedad y a la industria que es posible esta integración compacta de elementos del sistema eléctrico de tracción para vehículos pesados, cosa que no existe o no existía actualmente en la oferta comercial. Hemos mostrado en el proyecto que esto es posible hacerlo y es un avance importante del proyecto y como resultado final del trabajo conjunto de todos los partners, esta solución de integración es, yo creo, perfectamente útil para el conjunto del transporte eléctrico, no solo como hemos comentado anteriormente, pero especialmente para el transporte eléctrico y en particular para el transporte por carretera, para el transporte pesado por carretera de largas distancias. Sí, al final el proyecto lo que ha mostrado es un poco el camino a seguir, ¿no? Esta es la tecnología actual, esto es lo que podemos llegar a hacer con esta tecnología y aquí tenéis los resultados, la información que... La información del proyecto al final es pública, es un proyecto público y lo pueden consultar tanto fabricantes como empresas, como centros de investigación y a partir de aquí pues usarlo en sus propios diseños, en sus propios productos o para cualquier uso y avanzar aún más hacia estos objetivos de la descarbonización, transición ecológica y demás. Los resultados que tenemos, la tendencia que el proyecto fija de trabajar con alta tensión lugosa continua, 1000 voltios o superiores, se desarrolla en el proyecto y se muestra que es posible. La integración de dispositivos de banda amplia, de banda ancha en los convertidores de potencia es otro resultado útil del proyecto. El desarrollo de herramientas digitales específicas para estos powertrains de alta potencia es otro resultado del proyecto. El desarrollo también de convertidores compactos de alta potencia. La capacidad del diseño, la integración de los componentes de potencia, de mecánicos y eléctricos en un tren común que facilitarán la instalación en el eje de los camiones también es un avance importante en el proyecto, una propuesta importante del proyecto que está, por otra parte, totalmente alineada con los intereses de los fabricantes y con la tecnología actual en desarrollo por parte de la industria. Por tanto, los resultados del proyecto serán, seguro, totalmente útiles para la industria y la sociedad. European collaboration driving innovation. Entonces, dentro del proyecto, tu experiencia en colaboración con el resto de los partners del proyecto, de diferentes tipos, industriales, centros de investigación, pequeñas empresas, ¿cuál es la impresión final que tienes de esta colaboración y cómo has afrontado la dificultad de trabajar con diferentes partners de diferentes necesidades, de diferentes intereses incluso, dentro del marco común fijado por el proyecto? A mí es un aspecto del proyecto que me ha gustado mucho
y que creo que es uno de los puntos fuertes de esos tipos de proyectos europeos, porque al final te permiten trabajar, no quedarte solo, digamos, en casa con tu equipo de trabajo o en un mismo país con una cultura similar, sino que te obligan a trabajar con gente de distintos países de la Unión Europea, venido de distintas partes del mundo, con su cultura de trabajo diferente, con sus distintos intereses. No es el mismo interés el de un fabricante de motores de automóviles que el de un centro de certificación, que el de una pequeña pyme. Entonces, todos los socios del proyecto han tenido muy buena predisposición a escucharse entre ellos, a escuchar lo que el otro socio necesitaba y qué necesitaba del otro, y ha habido mucha cooperación. Y bueno, sí, creo que la parte más difícil ha sido alinear los distintos intereses, porque por mucho que tengamos un objetivo común, hay muchos caminos, ¿no?, para llegar a ese objetivo, pero creo que todo el mundo, la cooperación ha sido muy buena y a nivel personal es lo que más me ha gustado del proyecto, esta experiencia. No sé, Luis, ¿tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. No solo como coordinadores del proyecto, sino también como personas individuales trabajando en el proyecto. Uno de los retos más importantes que teníamos al principio, también personalmente, era cómo integrar las diferentes sensibilidades de los partners del proyecto, porque estamos grandes empresas, pequeñas empresas, centros de investigación, universidades, en un set común, incluso de lenguaje, de descripción, de conceptos, para trabajar en pos de los objetivos del proyecto. Al final ha resultado muy fácil, todos los partners han estado muy predispuestos a la cooperación en este proyecto, y más allá de las dificultades naturales o lógicas de diferentes, como bien comentas, objetivos e intereses de la gran empresa con la pequeña empresa, con los centros de investigación, las grandes empresas pretenden prácticamente siempre resultados inmediatos y tangibles. Los centros de investigación pretenden fijar líneas de desarrollo para medianos o futuros horizontes. No siempre es fácil coordinar estos intereses, pero yo creo que lo hemos conseguido en el marco del proyecto, y las aportaciones de los centros y de los institutos de investigación están siendo útiles, han sido útiles para las empresas, y por otra parte las empresas han dirigido muy bien los desarrollos tecnológicos en función de los intereses no solamente suyos, sino básicamente del mercado, que también es un objetivo en la Unión Europea. Yo creo que justamente un gran objetivo de los proyectos europeos no solo es el desarrollo de la tecnología, sino la cooperación entre diferentes partners de diferentes países a diferentes niveles en un objetivo común y en igualdad de condiciones, que es importante también destacarlo. Dada la subvención europea, no hay una estructura piramidal de operación en el proyecto, sino colaborativa. Y eso es muy importante en este marco de proyectos. Y yo creo que a nivel europeo, a diferencia de otros grandes centros logísticos de investigación, ¿no?, que puede haber en el mundo, grandes países, ¿no?, como pueden ser, por ejemplo, Estados Unidos o China, ¿no?, particularmente, que son muy punteros en la movilidad eléctrica, especialmente en el caso de China. Creo que lo bueno que tenemos en la Unión Europea es que somos muy buenos cooperando y colaborando con gente de distintos ámbitos. Creo que eso es una ventaja que tenemos aquí en la Unión Europea. Y una facilidad, ¿no?, supongo que a la fuerza de colaborar con gente de otros países de distintos ámbitos y demás, pero creo que en eso nosotros, bueno, que somos bastante pioneros a nivel mundial. Yo lo llamaría inteligencia colaborativa. Es uno de los puntos fuertes de la Unión Europea, ese tipo de proyectos, y especialmente en este proyecto nuestro, en el RODAS, se ha desarrollado con todas sus implicaciones, esta colaboración de diferentes partners. Eso es un resultado importante del proyecto también. RODAS demonstrates what can be achieved when European research and industry work together. By combining advanced power electronics, digital intelligence, and eco-design principles, the project brings electrified heavy-duty transport closer to large-scale deployment. The collaborative European effort delivers not only technological advances, but also a clear framework for future innovation, supporting cleaner, more efficient, and more sustainable road transport.